Y este es mi primer programa de coleccionismo, entrevistando a grandes coleccionistas dentro del mundo del coleccionismo y de diferentes puntos de vista en el coleccionismo, ya que el coleccionismo conlleva diferentes tipos de colecciones y diferentes tipos de equipos y jugadores que se pueden coleccionar. En esta ocasión me encuentro con un gran coleccionista que tiene más de 20 años de trayectoria dentro del mundo del coleccionismo. Él nació en Barquisimeto, estado Lara, y en ese estado empezó su colección. Tuvo más de 15 años allí y luego junto a su familia emigró a la ciudad de Florida en Estados Unidos y aquí sigue llevando por más de 13 años el mundo del coleccionismo. Bienvenido Luis, muchas gracias por estar con No, nosotros. vale, bienvenido tú. Gracias a Muchas ti. gracias a ti por invitarme y bueno, por ser el debutante en este nuevo ciclo de Sí, entrevistas, con lo cual te deseo mucha suerte y mucho éxito. muchas gracias. Claro que sí. Bueno, Luis, cuéntanos cómo nació el coleccionismo en ti, cómo fuiste llevando este proceso poco a poco de hacerlo parte de tu vida, porque siempre el coleccionismo es parte de la vida de nosotros cuando empezamos en este mundo. Sí, te cuento que como tú bien dijiste, yo soy de Barquisimeto. Recuerdo que más o menos por allá por el año 87, un buen amigo de mi papá, que formaba parte de una peña beisbolera que asistía al estadio Barquisimeto de los Cardenales de Lara, lo invitó a que asistiera a uno de los juegos. Ya estaba terminando esa temporada, que era la 87-88. Nosotros efectivamente fuimos, papá y yo fuimos, y bueno, a raíz de que nos gustó bastante el grupo que había, el estadio, te estoy hablando del estadio de hace más de 30 años, ¿no? El Antonio Rivera Gutiérrez. Sí, ahora Antonio Redondo, entonces, en el entonces era Estadio Barquisimeto. Eh, Papá decide unirse a la peña beisbolera que había en ese entonces, que era gente que compraba los abonos. Y a partir de la 88-89, que es el año que debuta Robert, la pared negra, La Padenera, sí. nosotros nos hicimos abonados allí. Y desde entonces fuimos abonados hasta el año 2013 que salimos de Venezuela. Entonces, esa cercanía mía con el estadio siempre me apasionó el béisbol. Entonces, ese espacio de yo ir 2 o 3 veces por semana al estadio de pelota fue alimentando las ganas de ir coleccionando, de ir Claro. recogiendo. Este, Empecé más o menos alrededor de esa época, en el año 88, 89, bien regado, como decimos nosotros. Claro, Tú un poco de sabes, todo. sí, un poquito de todo, Claro, siempre en claro, barajitas, ¿no? Después te voy a decir cómo fuimos llegando a todo esto, claro. pero fue siempre coleccionando barajitas. En aquel entonces, Moisés, costaba una bola que te saliera tener un venezolano, Claro. porque los venezolanos que estaban jugando en grandes ligas para esa época ya venía saliendo, aunque todavía salían en sobre, Marcano Trillo, Antonio Armas, David Concepción. En la época donde yo comencé a abrir paqueticos, era la época de Luis Ojo, de Robert Pérez, de Antonio Castillo, de Luis Leal, para hablarte de los cardenaleros. Claro. Osvaldo Guillén, Andrés Galarraga, Omar Vizquel, eh, que la única manera de hacerte de un venezolano era abriendo paquetes o que alguien te lo vendiera. Entonces así fue que comenzó, básicamente lo que detona mi hambre por el coleccionismo es mi cercanía con asistir constantemente al estadio de béisbol. Claro, esa constancia de ir a cada juego es lo que fue despertando en ti la pasión por el coleccionismo. Sí, Y sí, algo que me comentabas que me parece muy bien y que a todos los coleccionistas nos pasa es que siempre cuando uno inicia en este mundo, uno lo inicia a veces solo, en este caso yo iniciaste con tu sí, papá, sí, pero siempre se va incluyendo la familia en este mundo. sí, sí. Siempre nos ayudan y siempre es un proceso muy Mira, bonito. el que colecciona no puede decir nunca que colecciona solo. Claro, Porque en mis inicios mi mamá y mi papá me apoyaron mucho. Y hoy en día mi esposa y mis hijos. claro, ¿Me entiendes? Cada vez que vamos a unas vacaciones, cuadramos si hay algún jueguito o si en esa ciudad juega algún equipo y bueno, claro, si hay chance de un estadio. claro, Sí, definitivamente la familia forma parte fundamental de uno como coleccionista, pues. claro. Y por lo menos
siempre uno empieza en el trayecto y van sumando piezas. Bueno, para llegar a algo así tan grande y tan bonito, tiene que pasar muchos años. Pero por lo Sí. menos en tu caso, Luis, ¿cuál fue la primera barajita de barajitas de Luis en el cual se inició el coleccionismo? ¿Pudiste iniciar el coleccionismo? Sí, mira, como te dije al principio, yo comencé muy regado. En esa época de la que te hablo, temprano en los 90, en Barquisimeto había un par de sitios donde tú podías comprar paquetes, sobres. Claro. Nada que ver como hoy, coño, que compras a la vista, tú sabes, en Sí, subasta, en eBay, tú eBay. buscas año, fecha y pelotero y está la tarjeta. En aquel entonces, para tú hacerte de una barajita tenía que salirte o comprarla a la vista, pero no era la vista en internet, era la vista Claro, la vista de libros o con un amigo. Sí, pasando páginas, sí, sí. Yo, como te dije, comencé muy regado. Yo llegué a tener 40, 50 barajitas. Tengo 40, 50 barajitas de toda esta gente. De Nola Ryan, de Ricky Henderson, de Ken Griffey, de Fran Thomas, de Kirby Pocket, de Carl Ricken, de Roberto Alomar, ¿entiendes? Porque eran las estrellas del de momento. la época. Entonces, yo compraba, mira, yo no comía en la merienda de la escuela para que, Sí, eso pasa. que mi mamá me llevara los sábados a un sitio, varios sitios, pero había un sitio en Barquisimeto donde se reunían los coleccionistas que eran grandes. Yo tenía 12, 13 años. Claro. Y yo con los 20 bolos que había ahorrado, pasando Claro, hambre ¿no? toda la La semana, semana de ser las barajitas. un paquetico. Exacto. Y bueno, de vez en cuando me salía alguien, no siempre salía, pero para responder a tu pregunta, yo me dedico a autógrafo, yo me dedico a béisbol venezolano, a pesar Claro. de que tengo cosas del Claro, béisbol en general, claro. pero mi enfoque es hacia el béisbol venezolano. Y mi colección personal básicamente se centra en que yo trato de buscar a todos y cada uno de los peloteros criollos que suben a grandes ligas, tener el autógrafo en su first card. La rookie caro. En la first card. Tú sabes que hay un tema ahí con rookie card y first card. En la primera carta, por ejemplo, hay mucha gente que no considera las Bowman, la first Bowman draft Claro, como rookie card porque, bueno, son fotos de ligas menores. Yo busco la primera, la first card. claro. Y bueno, hoy en día, gracias a Dios, de los 500 criollos, que el último que subió fue Johnston García, el Password, El password, sí. de los 500 criollos, en la primera carta a mí me faltan solo 8 autógrafos. Claro. Es decir, yo tengo 492 first card firmadas de todos los De tu criollos. jugador. Y por lo menos, exacto, en ese punto muy importante que tocas de la first card, que es muy diferente de la rookie, Sí. porque hay personas exacto, que dicen, la Sí. rookie es la primera, pero para otras personas, en realidad la primera barajita es la first card, que parece la Bowman, Sí. la Sí. first pitch. De hecho dice first Exacto, Bowman card. yes. Pero bueno, al final, como yo digo, yo no complico el hobby. Claro, yo no, no complico el hobby. Rookie card nace de esa confusión, creo que es en los 2000 por allá, que comienzan a ponerle el RC. escudito RC. ¿Cuál es la rookie card de fulano? La que dice RC. Exacto, de ahí, pues. De todas maneras, yo tengo la first card y también compro la rookie card. Claro, para tener Nunca sobra. ambas es mejor. Es por lo menos como en el caso de Miguel Cabrera, que la primera barajita de él es la TOTS TTA40, que viene autografiada. Esa sería la first card. Correcto. Que coincide con la misma rookie card del 2000. Exactamente, sí. Porque las dos son año 2000. Los años son 2000. Entonces, en ese caso coincide, pero por ejemplo, tienes casos como de peloteros que tienen una first Bowman card de 2-3 años antes de que hayan debutado. Entonces, la que debuta es la rookie card después de que debutó, pero esta es la first card. Entonces, esa es la diferencia. Pero es algo bonito del mundo y es algo, Claro, y claro. siempre busca más pies. Y siempre sirve para tertulia. También, ¿Me exacto. entiendes? No, esta no es, pero bueno. Fíjate, se me pasó mostrarte esto. Este es el primer abono. Wow. De mi primer abono como abonado, de Cardenales de Lara. Temporada 88-89. Era un papelito que tú plastificabas y le abrían huequitos. Por juego. Sí, en aquel entonces 30 juegos en casa porque se jugaban 60. Era más corta la temporada. Sí. Un poco más corta. 1200 bolívares, chale bola. Wow. Entonces, pero para responder a tu pregunta, Moisés, mi primera barajita de un venezolano es esta top 90 de Osvaldo Guillén. Wow. O sí, Guillén, uno de los mejores shortstop que ha estado en la Liga Venezolana y en MLB. Y uno de mis ídolos de infancia. Claro.
Pues también eso es algo muy importante, porque a veces cuando uno inicia el coleccionismo, uno tiene su ídolo, un jugador que le apasiona y que le gusta coleccionarlo. Claro. Y ahí uno se va empezando y de ahí se va ese mundo. Por ahí es que comienza. Por ahí uno comienza, Por ahí exacto. que Y ahí comienza. va, Yo tengo buena cantidad de barajitas de Osvaldo Guillén. He podido ir recogiendo memorabilia adicional de Osvaldo, un par de zapatos Game News, tengo, tú sabes, fotos, index y otras cosas. Tengo un jersey firmado por él. Pero esta fue mi primera barajita y yo tenía un amigo en el liceo, esto fue en primer año de bachillerato, en 1990, que tenía un hermano que había firmado pelota con los Expos de Montreal, en aquel entonces. sí. Entonces él venía para Estados Unidos y regresaba. Cuando regresaba, llevaba barajitas. Que hoy en día vendría siendo conocido como los Toronto Blue Jays. Los Expos creo que son los Nationals. O los Nationals. Sí, los Washington Nationals, sí, que evolucionaron hacia eso. Entonces, yo le digo a este amigo, que se llama Luis, por cierto, le digo, coño Luis, yo estoy buscando una barajita de Osvaldo Guillén. Yo quiero una barajita de Osvaldo Guillén. Yo ya, como te digo, había abierto algunos paqueticos, pero para que te saliera un venezolano Claro, era muy difícil. Hoy en día, tú abres un paquete y te sale un venezolano. Porque lo que pasa es que antes el porcentaje de jugadores americanos con respecto a jugadores venezolanos en grandes ligas era muy diferente a hoy en día. Hoy el porcentaje es más de 10-12% de venezolanos en las grandes ligas. Correcto. Fíjate que en aquel entonces, en los 90, habían 6, 7, no sé, 10 grandes ligas. Sí, no mucho. Ahorita hay 6, 7 en cada equipo. En cada equipo. Y Entonces, son 30. Gracias a Dios. Gracias a Dios. De la evolución de nuestra pelota. Entonces, él un día llega al liceo y me dice, Luis, aquí está, mira. Y me trajo esta barajita Osvaldo Guillén. Osvaldo después me la firmó con el tiempo. Entonces, esta fue mi primera barajita de un pelotero venezolano en mi colección. Exacto. Ahí nació todo. Está conmigo desde el 1990. ¿Y 30 años después? Sí. Un bonito museo. Le hemos echado un poquito de bola. Claro, sí. Entonces, esta fue mi primera. Yo la guardo con mucho cariño. Claro. Primero, mi pelotero favorito y mi primera barajita de un pelotero venezolano. Bueno, qué mejor manera de iniciar la colección que con una primera barajita de jugador que uno admira y que uno le apasiona coleccionar. Eso es algo muy bonito y es algo que marca un presente en cómo inicia el mundo del coleccionismo. Acuérdate, Moisés, que en el 90 Osvaldo estaba en su prime. Él había sido novato del año en el 85. Ya en el 90 era catalogado uno de los mejores cuidados, si no el mejor shortstop de la época, de las grandes ligas. Además con un estilo muy particular de jugar. Osvaldo, yo creo que fue el primero que llevó o que manifestó, exteriorizó ese carácter de pelotero caribe. Exacto. En las grandes ligas. Entonces yo lo veía jugar cuando él venía a Venezuela en los inviernos y La Guaira iba a Barquisimeto. Lo recuerdo mucho con, tú sabes, sus zapatos como de patente, el mono arriba con la sobremedia alta. Claro, sí. Entonces a mí me gustaba, más allá de lo que él hacía como pelotero, me gustaba lo que manifestaba. Claro. ¿Entiendes? Su porte en el terreno. Cómo jugaba la pelota. Claro. Entonces se convirtió en uno de mis peloteros favoritos, por supuesto, junto con ídolos locales como Luis Ojo y Robert Pérez. Y más adelante pues fui teniendo más, pero así fue. Claro. Y también, por lo menos, rescatando algo de lo que comentabas a lo largo del programa, siempre uno abre los sobres y eso. Y por lo menos en el caso de las barajitas de Luis, ¿cuál fue la primera barajita de un venezolano que te saldría en un sobre? Sí, por aquí está, mira. Esta que está aquí. Tú sabes que a Venezuela podías comprar por sobre en la época, pero llegaban barajitas, llegaban sobres mucho más viejos, llegaban cajas que eran más viejas. En temporadas anteriores. Temporadas anteriores, fíjate. El primer venezolano que a mí me salió destapando un sobre, aunque tú no lo creas, y extrañamente fue Gonzalo Márquez. Wow. Esta es la top 74, si no mal recuerdo, y es donde sale los prospectos del 73. Sale Gonzalo Márquez con Pat Burke y Enos Campbell. Wow. Esta fue la primera barajita que me... Esta es efectivamente la rookie card de Gonzalo Márquez. Y es uno de los 8 autógrafos que me falta en la barajita. Yo tengo, más la te puedo mostrar, firmas de Gonzalo Márquez. Claro. Pero en la carta, este es uno de los que me falta, que es esta que está acá. Wow, sí. No, las piezas son... Hay mucho...
muchos tipos de barajitas. Hoy en día, Claro. bueno, por lo menos eso lo vamos a ir conversando más adelante del programa, pero cómo ha cambiado el mundo del coleccionismo. Ha sido una cosa impresionante, como antes eran las barajitas de cartón y Sí. hoy en día son cartas cromadas, numeradas, autografiadas que No, vienen de fábrica. y más allá de eso, las memorabilias. Acuérdate que Claro, UPRD fue quien comenzó a, tú sabes, a poner claro, jerseys, y ahora hay claro. hasta Batnops. Innovaron en Este, ese sentido del sí, coleccionismo. sí, se fue moviendo hacia adelante, correctamente. Claro. Y por ejemplo, Luis, cuando fue también iniciando el coleccionismo, que ya año a año iba al estadio con su padre y con Ujú. su familia, que iban a ver los juegos, ¿cómo fue evolucionando el Luis el buscar autógrafos en el estadio? Porque, por ejemplo, hay, por lo menos a veces vemos en las redes sociales cuando alguien consigue una barajita o un autógrafo, y wow, qué bien. Pero siempre detrás de cada autógrafo o de cada pieza para adquirir, siempre hay una historia. ¿Cómo era el proceso en esos tiempos para coleccionar autógrafos en Venezuela, para buscar autógrafos en Venezuela? Sí. ¿Era complicado o era, o era más sencillo? Tú sabes, chico, a mí honestamente nunca, ni en aquel entonces ni hoy en día, se me ha hecho difícil ese proceso que tú mencionas. Ah, Y te voy a decir la razón, estoy convencido que esta es la razón por la cual. Mi papá desde muy pequeño me enseñó a que cada vez que yo me acercara a un pelotero para pedirle alguna firma, lo hiciera de manera muy respetuosa. Entonces, entendiendo que estos tipos están trabajando, ¿me claro, entiendes? claro. Y a que a pesar de que yo era un niño, pues si tú si tú te acercas, mira, la respuesta va a ser proporcional a tu approach. Si tú te acercas de manera respetuosa, ellos van a La responder. producción es diferente. Sí, entonces, por eso te digo, ni en aquel entonces ni hoy. Yo cada vez que me acerco a un pelotero, trato de hacerlo de la manera más respetuosa posible y en el momento más indicado posible. Porque tú tienes que también tener lectura De juego. sí, exacto, del asunto. ¿No? Entonces, pero en aquel entonces era mucho más fácil desde el punto de vista de acceso a los peloteros. Claro, ¿Por qué? sí, Porque sí. las cercas eran de alfajor, no había tanta división en los estadios, no había, por supuesto, tanta seguridad como hay hoy en día. Sí, totalmente. Yo era un chamito de 8, 9, 10 años, yo firmé papelitos, firmaba Claro, entradas, de todo. más bien en aquel entonces firmaba gorra, pasaba lo que tuviera. Entonces, honestamente a mí nunca se me ha hecho verdaderamente Claro, difícil. Ahora, gracias a Dios, que bueno, he podido acercarme a muchos peloteros, tengo amistad personal con muchos de ellos. El acceso se ha hecho, por supuesto, un poquito más claro, fácil. Pero yo recuerdo con mucho cariño esa época porque fueron los inicios, ¿no? claro, ¿no? Siempre para lograr grandes cosas, siempre hay que empezar desde un inicio. Y Poquito a ahí poco. poco a poco el inicio va y uno va aprendiendo también en el camino, porque también hay veces que cuando uno inicia en el mundo, es como tú me comentabas, uno a veces inicia disperso, Claro, colecciona de todo un poco. Ya luego que van pasando los años y uno va, bueno, charlando con otros coleccionistas, como es tu sí. caso, viendo en internet, viendo muchas fuentes de información que uno puede obtener hoy en día, siempre uno va delimitando o va encaminando más el coleccionismo hacia esa parte donde uno quiere Claro. lograr, donde la meta, el gol que uno quiera lograr. Eso que tú dices es importante. Mira, para que tú saques una cuenta, tengas una idea. Yo te entiendo que comencé en el 88, 89. Y no es sino hasta el 2010, 20 años después, que yo me enfoco en hacer esta colección personal de la que te hablé antes, los venezolanos. Venezolanos debutantes en grandes ligas. Y eso fue evolucionando. ¿Cómo llego yo a esto? Yo tenía acceso mucho al estadio. Ya tenía un par de amistades que me facilitaban, tú sabes, la cercanía con algunos Claro. peloteros. Y eso, por supuesto, facilitaba la firmadera y todo, ¿no? Pero en el año 2010 yo hago contacto en el estadio eh, con un señor que me comenta que ellos en Barquisimeto se reunían los domingos y que existía la Asociación de Coleccionistas del Estado Lara, cosa que yo Wow. no sabía. Yo tenía Claro, ya 20 años viviendo, ya yo estaba, de todo que yo estaba casado y todo, ¿no? claro. En 2010 me invitan a una de esas reuniones, un domingo, resulta que era bien cerca de donde yo trabajaba. Y en esa reunión tengo la oportunidad y el placer de conocer a Simón Ramos, Oh, sí, muy bien, a sí. Eddie Peña, al señor Pastor Godoy, que paz descanse. Entonces, esta gente que tenía mucho más tiempo que yo coleccionando, son los
quienes me invitan a decir, Luis, tienes que organizarte. O sea, ¿qué te gustaría hacer? Claro. Y es en el 2010, Moisés, que yo digo, coño, yo nunca me he hecho esa pregunta. Yo estaba súper regado. Bueno, Yo tenía, por decirte, todos estos peloteros, yo tenía un par de autógrafos de Ken Griffey, tenía un par de autógrafos de Frank Thomas, claro, pero también tenía mucha pelota venezolana, claro. porque era el estadio donde yo iba. Entonces, y bueno, coño, Entonces me doy cuenta que hay gente que coleccionaba un pelotero, que hay gente que coleccionaba venezolanos en Grandes Ligas, que hay gente que coleccionaba venezolanos juego de estrella, larenses en Grandes Ligas. Entonces, Claro. wow, qué específico es esta vaina. O sea, Sí, hay yo estaba muchos. regado. Sí, Entonces, en aquel entonces, el señor Simón Ramos me dice, que es gran amigo y a quien saludo, me dice, Luis, busca qué te gusta y busca, tú sabes, canalizar allá para que canalices no solo recursos, sino tiempo y esfuerzo en lograr algo. El señor Pastor Godoy, que en paz descanse, eh, él hacía rookies, la colección de los rookies, y claro, tenía un checklist, un listado, claro. que era en papel de fotocopia encuadernado. Sí, Y me lo regaló. En ese verano, mira, aquí está. Coño, a mí me gusta eso, chamo. Porque claro, primero es una colección que te muestra la evolución de las barajitas. Porque la claro. primera es de fulano de tal hasta la de ahorita, la de la que Pero el el queso. último debutante. Claro. Segundo, no se acaba nunca, porque todos los años No, suben 3, 4, 10, 15. Y claro, me da la oportunidad de siempre estar buscando algo, claro, persiguiendo algo. Coño, a mí me gusta eso. Yo claro, voy a hacer la de la colección de los rookies. claro. Par de años después, 3, 4 años después, ya los tenía todos, estaba al día. Entonces digo, coño, ¿cómo puedo hacer yo el upgrade de esta colección? Después de la temporada 2015, yo tenía a todos los venezolanos en su primera carta, o rookie card, que habían debutado en Grandes Ligas. Parado. En el off-season ya no sube más nadie para Grandes Ligas, ya yo estaba Claro, al o sea, día. ya estaba. Me faltaba el venezolano que subió este año, que le van a hacer barajita el próximo año. Claro, ¿Cómo hago yo el upgrade? ¿Cómo subo? ¿Cómo la llevo a otro nivel? Bueno, yo voy a agarrar en aquel entonces estas 300 y pico barajitas, voy a buscar firmarlas todas. Entonces, así fue que llevo hoy a los 492 venezolanos firmados en su primera carta. claro. Y ¿Me eso, entiendes? y eso es un nivel de dificultad más, porque ahí Claro. entra ya, tengo que ir para el estadio, qué día juega este jugador, está en el Claro, equipo o en este momento está en off, puede ser también claro, dependiendo de claro, eso, claro. diferentes puntos que hay que tener en cuenta a la hora de poder buscar. Sí. Pero es algo muy bonito, porque como tú dices, es algo que se incluye a la familia, algo que uno se incluye y es algo muy Y bonito. que no se acaba. Y que no se acaba aparte. Hoy en día me ayudo mucho con los autógrafos certificados. La First Bowman, Claro, la que First viene Bowman firmada. Card ya viene autógrafo certificado. Entonces, bueno, si subió, por ejemplo, hace poco subió Máximo Acosta o subió Javier Zanoja, ¿entiendes? Que subieron hace poco, yo compro la vista y veo que hay un autógrafo certificado, compro el autógrafo certificado y ya tacho entonces su primera carta y el autógrafo a Claro. su vez. Los que no tienen autógrafo certificado, sí me toca Ir a buscar, claro. sabanearlo, claro, ¿me Exacto, entiendes? sí. Kedier Montero tiene una Tops Call Up, una Tops Now Call Up, que esa es su primera carta. Entonces vino este año aquí a Detroit y bueno, entonces hicimos, tú sabes, las gestiones Claro, para poder conseguir para autógrafo. firmarla. Sí, entonces es eso, pues una constante. Claro. Así fue que yo entonces comencé a direccionarme hacia allá. Después, Moisés, me doy cuenta que más allá de barajita, me vi inmerso en coleccionar autógrafos. Y ahí es cuando me meto para lo hondo. ¿Me Claro. entiendes? Bueno, ya tengo los rookies. Bueno, vamos a hacer entonces los 10 pioneros, los 10 primeros venezolanos en Grandes Ligas. Y bueno, me meto para lo hondo porque para buscar los 10 primeros tienes que ir al Patón Carasté, a Alejandro Hay que investigar. El grado de dificultad se intensifica porque ya esos son jugadores que es que. Alejandro Patón Carrasquel, que es el primer venezolano. Después, tú sabes, Chucho Ramos. Pues, vamos, Entonces, así fue que fui evolucionando hacia lo que más o menos tú estás viendo hoy. Pues. claro. Sí, y por lo menos Luis, en este caso de cuando ya te decidiste o ya tomaste la decisión de por lo menos incluir las barajitas coleccionables el autógrafo del jugador. Gracias a Dios, por lo menos en tu caso que me comentas, no se te ha hecho complicado, bueno, por tu manera de approach al jugador, porque también eso es algo que influye mucho. Sí. A veces cuando el approach no es el correcto, a veces como que es más complicado, Claro. o sea, se dificulta un poco más, pero bueno, gracias a Dios has tenido la oportunidad de que se te ha hecho tan sencillo.
Pero de todos los jugadores, de los más de 500 jugadores que han estado en la historia de las grandes ligas, los venezolanos, ¿cuál ha sido por lo menos el que ha costado un poco? Que por lo menos, mira, el nivel de dificultad aquí, tuve que, por ejemplo, viajar a otra ciudad o tuve que buscar una gestión con algún amigo que me pudiese ayudar a lograr ese autógrafo. En el caso de la Barajita Luis, ¿cuál fue ese jugador? Mira, allí habría que hacer una distinción entre jugadores activos y, por supuesto, firmas o autógrafos de peloteros fallecidos. Entre los activos o vivos, digamos, hay autógrafos que tienen cierto grado de dificultad. Por ejemplo, ahorita a la mente se me viene el Kid Rodríguez. El Kid Rodríguez originalmente fue un autógrafo complicado. Y uno de los mejores salvadores de la historia de Venezuela. Sin duda. La Liga Venezolana y en la MLB. Más de 400 salvados, es una leyenda. Con número de Hall de la Fama. Totalmente de acuerdo, sí. El Kid era complicado, no porque él fuese complicado, sino porque su rol en el juego lo era. ¿Entiendes? Claro, salvador. No era un pelotero que salía a estrecharse, no era un pelotero, o sea, era un pelotero que salía al bullpen porque entraba tarde en el juego. Entonces te puedo decir de los que me vienen hacia la mente, el Kid, y ya a nivel de dificultad de autógrafos de peloteros venezolanos, ya sí se abre otra puerta, pues. Claro, obvio. ¿Entiendes? Y ahí comienzas por Patón Carrasquel, el Látigo Chávez, Chucho Ramos, Gonzalo Márquez, César Gutiérrez, sobre todo los peloteros de antaño. Exacto, los que iniciaron este camino para lo que hoy en día tenemos más de 500 venezolanos en las grandes ligas, ellos fueron los pioneros, los que nos llevaron e impulsaron a los venezolanos en la historia de las grandes ligas. Correctamente. Entonces, hay que hacer esas dos distinciones. Claro. Porque, por ejemplo, conseguir una firma, por ejemplo, de Látigo Chávez, de Néstor Isaías Látigo Chávez, es una de las firmas más complicadas del coleccionismo de autógrafos de peloteros venezolanos. Gonzalo Márquez, complicada. Chucho Ramos, complicadísimo. Patón Carrasquel, complicado. ¿Entiendes? Entonces ya después vienen un pelotero que se ven firmas más frecuentemente, pero siguen siendo complicadas, como Pompeyo Davalillo, como César Tobar, César Gutiérrez, Aurelio Monteagudo, que a pesar de que no es venezolano, está en el listado de peloteros venezolanos porque se nacionalizó. Claro. Entonces, ya ahí sí nos metemos en lo técnico del asunto. Claro, ¿no? Y lo que lleva a un nivel más de dificultad. Y algo súper interesante que me comentas, Luis, y que también le añade un grado de dificultad. Y también, bueno, no tanto cuando uno está en este mundo no lo ve tanto por el grado de dificultad, sino porque como esto a uno le apasiona, claro, uno disfruta el momento y uno disfruta de ir al estadio, buscar la pieza o, por ejemplo, hablar con un amigo, oye, ¿tienes esta barajita? O si me puede, o también hay veces que uno a veces le pregunta a un compañero, a un colega, y capaz no tiene la firma, pero tiene información que te puede decir, mira, oye, claro, en tal lugar lo puedes conseguir, o puedes ir allá y lo vas a conseguir. Sí. Y siempre son como pasos que te van llevando a lograr la meta. Empieza el chasing, tú sabes, el chasing. No solo de perseguir al equipo y al pelotero, sino también de ver dónde mejor lo puedes ubicar. Lo que yo te decía más temprano, me dice, mira, y esto es un consejo para todos los coleccionistas, para todos los chamos que se están iniciando en esto. Y esto es un consejo de una leyenda y coleccionismo de más de 30 años en el mundo. No, date vaina. Hay que ser muy respetuoso, muchachos. Siempre. Hay que ser muy respetuoso. El pelotero, primero, es un ser humano. Totalmente. Sí. Y segundo, está trabajando. Es como que tú estés en tu cubículo en tu oficina y llega alguien, chamo! Coño, ya baja, pana. Claro, pues ¿Entiendes? Tu trabajo, ¿me entiendes? Entonces, al pelotero hay que acercársele, referírsele con respeto. ¿Entiendes? Y ese ha sido, como te digo, eso me lo enseñó mi papá desde muy pequeño. ¿Entiendes? Yo recuerdo que yo llegaba, para mostrarte esta barajita, Luis Ojo, el que vivía en Barquisimeto, y en las partiditas de pelotica de goma en el edificio, no era Luis Ojo, no era de ahí. Todos éramos Luis Ojo. No, Luis Ojo, el señor de los anillos, 5 campeonatos con los Yankees, en una de las eras de los Yankees más importantes. Sí, señor. En la era 96, 97, 98. La dinastía. La dinastía, el Four Core. Sí. Derek Jeter, Mariano Rivera, Jorge Posada. Puro malo. Esa época era durísima. De hecho, me acuerdo una vez estuve leyendo un trabajo investigativo en el que hablaban la era de Mariano como cerrador. En ese era menos de uno. Era una cosa impresionante. Sí. Mariano, bueno, por eso es el único unánime, hasta ahora es el único unánime en el Hall of Fame. Así es.
Entonces, fíjate, Luis era el ídolo de todos nosotros, los más chamos. Yo tengo hoy la oportunidad de conocer a Luis en persona, he estado en su casa, ha hecho grandes aportes a mi colección y eso es una de las vainas más de pingas porque cuando uno como fanático logra poder conocer y estar Claro. cerca de sus ídolos de infancia, es bueno, tú sabes, es Sí, algo bien. no, el nivel es una cosa impresionante. El nivel de satisfacción de cuando uno está ahí y dice, bueno, lo he ido logrando poco a poco. He ido Claro, logrando lo que en un día cuando empezó solamente estaba en la mente. Ya hoy en día, solamente era. ya hoy en día ya eso es una realidad y es algo muy bonito. Y algo que incentiva a las demás personas a que si, por ejemplo, tú lo puedes ver, lo puedes Claro, lo lograr. puedes Lo puedes realizar. lograr, sí. Todo. Te digo esta anécdota viendo esta barajita de Luis, porque, por supuesto, en esa época, en los 90, como te digo, yo era chamo, ya Luis era, tú sabes, la estrella cardenal, título de bateo más No, claro, valioso, toda vaina. una leyenda. Y si yo me conseguía a Luis 3 veces en la semana, 3 veces le pedía un autógrafo, en lo que Claro, fuera. Pero yo sí, recuerdo que mi papá, como te digo, cuando yo me acercaba, Luis, me llamaba por la cabeza, señor Luis, ¿entiendes? claro. Entonces, y yo era un chamo, entonces eso me enseñó a mí a que el acercamiento debe ser de manera respetuosa. Por eso se lo doy de consejo. Yo he visto gente pedir autógrafos de manera, tú sabes, poco respetuosas y eso no está Claro, bien porque eso va a generar una reacción. Mira, los peloteros son seres humanos, Moisés. cierto, También tienen peos, también pelean con la mujer, problemas también tienen tienen problemas todos. con los hijos, problemas como los tenemos todos nosotros. Exacto, o problemas, por ejemplo, ahorita los ajustes en el bateo no están saliendo como debe, los ajustes en el picheo, y son cosas que, exacto, como es un mundo donde, como todo, siempre hay un jefe, siempre hay un superior, al cual, por ejemplo, te van a venir y te van a decir, mira, oye, los números no están saliendo como Ujú. deben, y eso mm, hasta cierto punto lleva a que la mente uno lo enfoques en eso. Por ejemplo, en Claro, que tengo que mejorar, tengo que mejorar, tengo que mejorar. Y exacto, y como tú comentas, lo que marca un antes y un después es como tú dices, en el caso por lo menos que tu padre siempre estaba pendiente de, oye, siempre de manera respetuosa, sí. siempre de una buena manera, por Pida favor, por favor, ¿entiendes? siempre. Eso ¿Entiendes? marcó una historia. Y cuando, Pregunte si puede, pregunte, disculpa Luis, ¿tienes un minutico? Buenas noches, disculpa, ¿tienes un minutico? Es muy arrecho que un pelotero, tú sabes, claro, porque ellos también son seres humanos, ellos aprecian eso. Entonces, sí, vale, dime, ¿me puedes por favor firmar aquí? Claro. ¿Entiendes? A que tú claro. digas, ¡epa! Sí, ¿Sabes? yo, Entonces son cosas que, ese es mi consejo a los coleccionistas jóvenes, ¿me claro, entiendes? A los buscadores de autógrafos, diríjanse con respeto a los peloteros, ¿me entiendes? Pero más allá de eso, tú como buscador de autógrafos te tienes que ir haciendo más inteligente. Si yo tengo una tarjeta que me gusta, no importa lo que valga, si yo tengo una tarjeta que me gusta y yo sé que el autógrafo está complicado porque hay mucha gente, porque hay mucho brazo, hay mucho codo, yo no la paso. ¿Por qué? Porque me la van a garabatear. aparte, ¿Me entiendes? La firma claro, viene mala. Otro ejemplo, estás esperando al tipo afuera del clubhouse, después del juego, 11 de la noche. El tipo se metió 4-0. En el último ponche lo votaron. ¿Se la vas a pedir? Guárdela, hermano. sí, no, exacto, Ese no es un momento para pedir no, firma. el momento menos indicado es ese, Pero eso te lo va dando la claro, experiencia. ¿Me entiendes? O sea, yo he tenido tarjeta, Moisés, que he tenido el pelotero 4 o 5 veces así, como estoy contigo, y no le he sacado por alguna razón. Porque en alguna oportunidad lo conseguí con la familia y no lo consideré propicio. Porque claro, después en el estadio, estando en un batting practice, estaba la vaina medio jodida, No, entonces yo prefiero esperar, porque el nombre de este juego se llama paciencia. De este totalmente, juego, el nombre de este juego se llama paciencia. Entonces, eso es uno de los grandes aportes del coleccionismo a mi vida, a hacerme paciente. Yo he cazado tarjetas, sí, aquí está un rookie que Ramón Monzán firmado, wow. yo esa tarjeta la casé 7, 8 años. Sí, no, hay piezas que uno, pues, Oye, me la vi varias veces, pero no me gustaba la firma. La firma estaba arriba de la cara, estaba clarita, no estaba certificada. La dejé pasar varias veces. Cuando otro, pum, busca darle un coñazo a él, la dejé pasar, ella va a llegar, porque eres paciente. Igual pasa con los autógrafos. Tienes que ser paciente de conseguir el momento propicio. Esta es una de mis barajitas favoritas de Luis Ojo porque sale con mi Cardenales wow, Helados. Es sí. una line-up, producción ¿Sabe? nacional. La INOT décima edición. Ujú. Aquí mismo también sale Miguel Cabrera. La Rookie Card de Miguel.
No, el Rookie Card de Miguel sale en la serie número 9, que fue 2000-2001. Este es 2001-2002, si mal no recuerdo. Aquí sale, en esta misma serie, por ejemplo, sale Miguel, una carta exactamente igual a esta, pero bueno, obviamente con sus datos, sus fotos. Es esta, ¿no? No, esa fue la edición después. Esta fue la edición anterior, digo, perdón, disculpa. La 10ª edición, y después salió esta, que salieron 3 barajitas diferentes. Salió esta edición de Miguel, que es la base, salió la Manos de Diamante, salió también una que sale en la parte de atrás de la pared negra Robert Pérez, que sale, la barajita son 2 partes, sale también. Sí, la he visto. Pero wow, qué bonita pieza de Luis y qué bonita barajita de Miguel. Unos grandes jugadores de la Liga Venezolana y que dieron todo, y que ambos jugaron mucho tiempo en la Liga Venezolana. Tú sabes que, Moy, esta barajita tiene una historia. Como todo, todas las barajitas, todos los autógrafos tienen una historia detrás. Exactamente. Yo tengo muy buena relación con Marco Escútaro, es mi amigo, y hace algún tiempo... el señor de la postemporada, cuando tuvo la postemporada con los Giants ese año, durísimo. Mira, Marco tiene una de las historias de superación más arrechas del béisbol. Todos la tienen, claro. Pero Marco fue un pelotero que se hizo a fuerza de trabajo. Claro. Que por supuesto tenía condiciones, pero él se encargó de mejorarla solo a fuerza de trabajo. Pelotero joseador, trabajador. Que por cierto te voy a mostrar una de mis barajitas favoritas de Marco, que es una barajita, su primera producción nacional, que es con Caribe. Esta barajita la recuerdo mucho porque cuando yo se la pasé, él la miró con mucha nostalgia, wow, ¿sabes? Y dijo así como que, guará, estábamos flaquitos y tal, ¿sabes? Como que lo llevó... Llevando sus inicios. Lo llevó a la época, mira, es la rúbrica, sale con Caribe. Con Caribe, sí, el uniforme que en ese momento eran los jerseys que tenían como los huequitos, ajá, que se veía la parte de atrás. Sí, wow. Muy icónico de la LBBP. Sí. Wow, no. Marco Escútaro también, leyenda. Leyenda totalmente. Marco, en algún momento, pues, me facilitó acercarme a Miguel. Y en esa oportunidad, yo pude pasarle esta junto con otras barajitas. Claro. Esta barajita, Miguel la firmó con mucho detalle, bien hecho. Yo la mandé a PSA y vino grado 10 el autógrafo. Perfecto. Pero el cuento es que cuando estamos, y yo le paso 4 o 5 piezas, le pasé una pelota también, y lo hago también por un poco de prudencia, tú sabes. Claro. Entonces, cuando él me termina de firmar la última pieza, me dice, ¿eso fue lo que trajiste? Y yo, ¿eso es todo? Joda, me dijo. ¿Cómo que todo? Pero te pasé lo que traes. ¿Eso fue lo que trajiste? Y después yo hubiese traído un poquito más. Claro. Miguel, tú sabes, siendo Miguel. Exacto, totalmente. Sí. Eso fue lo que trajiste. Eso fue que viniste, me dijo. Y coño, bueno, te traes las que más me gustan. Claro. Y entre esas está esta, claro, que vino grado 10. No, es perfecta. Esas barajitas son perfectas. Y con los Tigres al agua, porque por lo menos algo que yo siempre he investigado y que me ha gustado siempre mucho el coleccionismo, y cuando empecé a coleccionar mi carrera, fue que las barajitas, las piezas siempre con los Tigres al agua, todas son piezas, por lo menos a mi criterio, muy especiales, claro, porque como él jugó mucho tiempo, pero en ese tiempo no había tanta globalización como hoy en día, de tomar un video, de que la persona tenía un teléfono con una cámara para poder grabar, ¿me entiendes? No había como tanta información. Los Tigres, como puedes ver hoy en día, de la LVP, que hay por lo menos muchos periodistas allá, claro, en los tiempos anteriores estuvieron los pioneros, pero no habían tantas herramientas, correcto, como hoy en día. Y es algo muy, por lo menos las barajitas de los Tigres al agua o las piezas de los Tigres al agua son piezas muy, muy, muy especiales. Sin duda. En ese mismo lote, Moy, le pasé esta que es una 5x7. Una Jumbo que conmemora la triple corona de Miguel. Exacto. Entonces me la firmó igualmente muy bien firmada. Y tuvo el detalle de ponerle la inscripción Triple Crown 2012. Bueno. Pero fíjate, cuando pone averaje 330, jonrones 44, cuando pone RBI hace 130 y se queda. Y yo le digo, mosca. Sí. Me dijo, ¿130 y qué? 9. 139, exactamente. No. Entonces, casi la iba a cagar, me dice, 139. y entonces es esta que te estoy pasando también. Como te digo, cada autógrafo tiene una historia, mi pana. Detrás de cada autógrafo hay una historia, una anécdota.
estas piezas, uno les tiene mucho, por lo menos cuando nosotros andamos en este mundo, uno les tenemos mucho cariño a estas piezas, pero siempre esto es historia. Claro. Esto es historia para conseguirlo, para tenerlo, y qué bonito que por lo menos uno puede contar esa historia de que, mira, por lo menos tengo esta pieza, por lo menos en tu caso que te forma parte Sí. de las barajitas de Luis, y diga, la tuve de esta manera, y qué bonito. Pues, Sí, o sea, sí, es sí, algo sí. muy bonito. Y por lo menos algo, un hecho tan importante como la triple corona de Miguel Cabrera, más de 60 años para poder lograr. El último fue Karl Jaszewski, Sí. el último logrado antes de él, y que lo haya logrado en el año 2012. Y aparte de eso, que en ese año, después de esos años, vinieron los 500 honrones y Sí. los 3000 hits. Bueno, acuérdate que él con la triple corona hace títulos de bateo consecutivos, ¿no? Exactamente, Iván Duvall, MVP 2012-2013. Exacto, entonces, y campeón bate con la triple corona Aparte. entonces no es No, no es ningún récord. sí, claro, Sí. es complicado. Y por lo menos, Luis, en todo este trayecto, bueno, en toda esta conversación que hemos tenido, ¿cuándo por lo menos las barajitas de Luis y su familia o sentiste ya que en este momento ya, mira, ya esto pasó de conseguir autógrafos o de ir al estadio a algo ya más que forma parte de mi vida, pues, por ejemplo, como ya un estilo de vida, porque ya esto es un estilo de Sí. vida el cual uno disfruta, pero por lo menos, ¿cuándo fue el antes y el después para Luis Trabuco de decir, ya esto es parte de mi vida? Mira, yo creo que una vez llegué aquí a los Estados Unidos, Una vez que ya sí, te voy a decir por qué. Por el acceso que hay aquí a las piezas, a la memorabilia. En Venezuela Claro. nosotros estábamos relativamente limitados a Sí, comprar, bueno, lo que llegaba o lo que teníamos disponible, claro, lo que había en los shows que todavía se hacen, cosa que yo aprecio mucho. Yo nunca tuve la oportunidad de ir a un show en Venezuela. A pesar de que yo coleccionaba, yo estuve, como te digo, muy desinformado con respecto a todas estas actividades que se hacían de coleccionismo, en las que tú sí participaste. claro. Entonces, una vez que llego aquí a Estados Unidos, que se junta el hambre con las ganas de comer, te voy a explicar por qué. Porque, como te dije, yo tenía cierta amistad con algunos peloteros. Y estando aquí, se hacía mucho más fácil poder ir al estadio con ellos, bajar al terreno. Incluso tuve la oportunidad de ir a series particulares en otras ciudades, en otros Claro. estadios, estando con ellos, poder llegar al estadio con ellos. Entonces, el acceso a la posibilidad de firmar o de obtener una pieza se hacía un poco más fácil, siempre y Claro. cuando tuvieras esa cercanía. Claro. Entonces yo creo que a pesar de que muchas de las piezas que ves aquí yo las traje de Venezuela, el despegue vino pues una vez después del 2013 que llegamos a este país. Claro. Sí, no, y algo muy importante que por lo menos aquí, como tú comentabas, en Venezuela hasta cierto punto uno se limitaba a lo que mandaban, a lo que Claro. llegaba, a las A lo piezas que que había, llegaban, a lo que a lo que había. había, exacto. Esto es lo que hay, y por ejemplo, era muy difícil. Y algo que por lo menos yo también, acotando también a lo que me comentas de que es más fácil, aquí en Estados Unidos yo te doy toda la razón. Y otra cosa también muy sencilla de conseguir aquí son los tickets. Aquí por lo Sí. menos hay más acceso a conseguir un ticket cerca del terreno Claro. o conseguir acceso a las prácticas de bateo. Es mucho más Claro, sencillo claro. que en Venezuela no hay. Y en un futuro, bueno, todo, la globalización siempre va creciendo y siempre va hacia adelante. En un futuro también allá también habrá esa posibilidad. Claro, mi Sí, claro pana, que sí. claro que sí, claro que sí. Y por lo menos de todas tus piezas, Luis, de todo este gran mundo del coleccionismo, ¿qué barajita por lo menos coleccionas que conseguiste hace muchos años y por lo menos la ves ahorita, por ejemplo, y dices, te emociona como la primera vez que la viste? Como el primer momento. Hay varias, hay varias. Entonces ahí ya tú dices, tú lo separas, porque hay barajistas que tienen mucha historia y que significan cosas para ti por el momento o por cómo las obtuviste. Y hay otras que significan mucho para ti por el tiempo y el grado de dificultad que te costó para obtenerlas. Hay dos, ¿sabes? Está Claro. el cuento, el cuento tuyo, el que atesoras tú, y bueno, el de trabajo y el de paciencia, como te dije, para hacerte de una pieza. Hay varias, yo te puedo mostrar varias de los dos renglones. Claro. Yo tengo un autógrafo certificado de Alejandro Patón Carrasquel, fue el primer venezolano en vestir un uniforme de Grandes Ligas, que está gradado por PCA grado 8, es este que está aquí. Muy buena pieza. Es un COT, Un codo, claro. es grado 8.
Ese de él me hice hace algunos años y yo lo envié a PCA y vino grado 8. También tengo las dos tarjetas del Patón Carrasquel 1931 de Cigarrillos Diana, que está considerado su primera carta, su rookie card, la del Patón. De hecho, en vez de Alex, viene como Miguel Carrasquel. Esta la tuve, me la hice de ella hace algunos años. Esta fue más frecuente, más reciente, quise decir. Entonces esto estamos hablando de grado de dificultad para conseguirlas en este estado. Claro. ¿Ok? Son 1931, como te dije. Tiene muchos años. Van a tener 100 años. Casi 100 años, dentro de sí. un poco. Entonces, esto obedece ya más que todo al grado de dificultad. Son estados que están aquí, fíjate. Wow. También tengo lo que es hasta ahora el único autógrafo de Jesús Chucho Ramos, el segundo venezolano en Grandes Ligas, grado 10 por PCA. Wow, perfecto. ¿Cómo viene este autógrafo? En eBay estuvo por mucho tiempo un index card a la venta. Este sobre fue en donde Chucho Ramos envió ese index card. Wow. Yo no pude hacerme del index card. Index card son las fichas, que la vamos a mostrar más adelante, pero me hice del sobre. Que también venía firmado por Chucho Ramos. Que también venía firmado aquí en el remitente. El remitente, exactamente. Yo me hice del sobre porque era lo único cercano a un autógrafo de Chucho Ramos que tenía. Resulta que lo mando a PSA. Para la gente que no conoce, PSA es Professional Sport Authenticators, que es la gente que se encarga de calificar los autógrafos. De preservar la historia. Además de eso, ellos te dicen si el autógrafo es auténtico o no y te dan un grado del 1 al 10 para saber qué tan bueno está, siendo el 1 mínimo y el 10 lo máximo. Pues yo mandé el sobre y resulta que vino Chucho Ramos auténtico, grado 10. Wow. Una pieza única. Es única, es el único grado 10 PCA que hay de Chucho. No, esto es una pieza increíble y como tú comentabas, como fue un jugador, el segundo venezolano en la historia de las Grandes Ligas, es algo, tiene más de 100 años, o casi 100 años que pudo jugar, y poder tener el único grado 10 es una pieza única. Mira, aquí lo tiene. Entonces te digo, esto ya es tema de grado de dificultad. Uno de mis peloteros favoritos, el Chico Carrasquel. Esta es una Top Venezuela de 1967. Está firmada y en muy buen estado por delante y por detrás. Claro. Esta es la única Top Venezuela que en todos los años que yo tengo he visto firmada por el Chico. También está autenticada. Sí. Pues también para todas las personas que nos ven, hubo muchas temporadas y muchos años en Venezuela en el cual se ensamblaban TOTS allá. Son conocidas como Top Venezuela. Y se diferencian mucho de las TOTS americanas por algunas diferencias en los colores de las piezas. La numeración también es diferente. Pero son barajitas muy complicadas, ya que en los años que salieron no fueron muchas. Cuando salieron muchos, los tirajes de impresión no fueron muy grandes. Son muy costosas también. Aparte son muy costosas, porque llevar esto a Venezuela para realizarlo allá ocasionaba un costo. Y ver una pieza grado 10 es algo impresionante. Anoche estuvo aquí Pelota con Historia. Oh, Leonel Perdomo, nuestro amigo. Saludos. Proponiéndome negocio por eso. Pero le dije que no estaba listo todavía. No todavía. Bueno, no fue todo. Sí, mira. Saludos a Ipana y a Leonel Perdomo con su gran podcast Pelota con Historia. Muy bueno. Aunado de eso, tengo la 56 de Luis Aparicio, nuestro único Hall de la Fama, el más grande de todos. La tengo autografiada grado 10. Wow. Y también está la 1960 Rookie Card de Helio Chacón. Complicado también. Grado 10 también. Wow. Entonces, te estoy hablando de nivel de dificultad, tú sabes. Cuando tú me preguntaste, coño, cuando la ves tú dices, wow, bueno, o sea. Claro, empieza a llenar de orgullo. Este es el único autógrafo de Helio en la Rookie Card que yo he visto grado 10. Claro, si son complicados. Sí, de Don Luis sí hay varios, grado 10. Tanto autógrafos como cartas. Pero de Helio, como te dije, entonces tú me dices, bueno, oye, qué barajita que tú digas que tú ves. Bueno, esta es una muestra de lo que te digo, coño, esto es, tú sabes. Claro, complicado. Complicado porque costó mucho tiempo conseguirla. Hubo que ser, tú sabes, muy paciente para esperar y verla. El grado 10 de Helio
sale una vez a la cuaresma, como Sí, decimos no es muy nosotros. complicado. Aquí por lo menos como tenemos el lujo, el privilegio de ver todas estas grandes piezas, que son piezas que únicas en la Sí, historia, pero cuando las vemos todas juntas, esto no es que de la noche a la mañana, esto tiene sí. años de Años, años de años años. para poder lograr esto. Y es algo Sí, muy bonito. Por lo menos Luis Aparicio, nuestro único Hall of Fame hasta el sí, momento, sí, señor. una leyenda, novato del Novato del año año, del 56. 18 años titular con los Washington. Y Con los Reds. de los mejores en la historia, cuidado siendo el mejor en la posición 6. Totalmente, sí. Este, hablando de posición 6, tengo una de Omar. Wow, el Quique. También 11 guantes de oro. tengo una de Omar, que es la 89 Top Trader, una de sus rookie cards, que fue el año 89, y esta es 10 la carta y 10 el autógrafo. Wow, ambos. 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10. Wow. El Sí. Quique. Entonces, ya aquí estoy pasando a la barajita, Más actuales. no, y que me gusta, o sea, aquello era dificultad, era, tú sabes, era buscado, y esta no es que no sea dificultosa, pero son ya más barajitas que tú sabes, que tienen historia, Claro. que te gustan más. En este autógrafo participé, ¿entiendes? Me la firmó a mí, la carta estaba muy buena. Entonces, tú sabes, Claro. vino 10 de 10, entonces, bueno, Claro, ya es algo perfecto. más, ya es algo más conseguido por uno. Claro, y ya es algo exacto que uno pidió, por lo menos. Venga, ¿me Claro. puedes firmar esta barajita, por favor, o algo? Claro. Y es algo que también llena. Porque el caso de Helio, de Carrasquel, del Patón, esos autógrafos no los Claro. pedimos nosotros, ¿entiendes? Claro. No, ni siquiera nuestros padres habían nacido en esa época. Pero se consiguieron. Esto ya es donde nosotros Claro. participamos. Bueno, algo que también quería comentar, Luis, de cómo era la diferencia de las barajitas antiguas. Y algo, bueno, y ahorita con esto ya podemos mostrarle a todas las personas que miren por lo menos cómo era una barajita hace casi 100 años y esta Sí, que tiene unos sí, 30 años, sí. más o menos. Para nosotros. Recuerda, Moisés, que esta barajita, así como las americanas también, venían en cajetillas de cigarrillos. Oh, sí. ¿Me entiendes? Después vino, tú sabes, una revolución porque había peloteros que no querían ser asociados a los cigarrillos. Entonces, tú sabes, esto es otra historia. Claro. Pero en este caso, es cigarrillos Diana. Como la barajita de Wander, de Honus Wander también. Viene una barajita Exactamente. en ese mismo estilo. La T201, ¿no? Sí. Que venía dentro de una cajilla de cigarrillos. Entonces, inicialmente así es que salen las tarjetas. Esto que te estoy pasando forma parte del hobby. ¿Entiendes? Ya actualizado. Y bueno, aquí te puedo mostrar algunas barajitas, como te digo, que tienen significado y historia para mí. Esta de Omar es una Upper Deck 96, creo. Y esta barajita me recuerda mucho una historia que yo atesoro mucho, porque, como te dije, mi mamá me llevaba los sábados, cuando yo estaba en bachillerato, a un sitio en Barquisimeto que se llamaba el Pequeño Miami. Y allí tenía una tienda un señor que después de muchos años estando en los grupos de coleccionistas que compartimos, me enteré que era de uno de ellos, creo que era el señor Argeni. Bueno, Genis Alonso. Sí, Señor Argeni, creo que él era el dueño de esa tienda. un gran coleccionista y muchos saludos para el señor Argeni. Sí, en aquella época. Entonces, mi mamá y me dejaba ya a las 10 de la mañana, se reunían todos los sábados ahí. Y ahí llegaban tipos, Moisés, habría un paquetico de Uperde, había un paquetico de Don Rojas, había un paquete, dos paquetes, y al final pagaban. Yo decía, coño, yo quiero algún día ser como estos tipos, chaval. Claro. Estaban sabrosos, abriendo paqueticos, ya eran gente profesional, Claro. gente mayor. Yo tenía, Ya trabajaban. Ya, tenía 15 años ahí esperando que un mango cayera, a ver si tú sabes. Claro. Pensando a ver a qué le iba a echar yo los 20 bolos de la merienda mío ese día, ¿me Claro. entiendes? ¿A qué? Yo creo que un señor que no sé quién es me dice, mira, carajito, mete la mano ahí en la Upperdeck y saca un sobre. Yo hice así y se lo pasé. El señor la destapó y en ese sobre sacó una memorabilia de Barry Bonds. Wow. En aquel entonces las memorabilia eran la novedad. Sí, eso era algo. Era una carta limitada, empezaron a salir las cartas numeradas, limitadas, y esa vaina fue un escándalo. ¡Wow! Todo el mundo, ¡yeah! No. En ese mismo sobre salió Omar Vizquel. Wow. Y wow. Y el señor, como muestra, tú sabes, de agradecimiento por la mano mágica, me dijo, toma, chamín. ¿Entiendes? Y me la dio. Claro. Y después con el tiempo Omar me la firmó. Entonces, como te digo, cada barajita guarda detrás una historia.
Wow. Y esa es la de esta. Wow. Sí, mire, y haciendo una de sus atrapadas icónicas siempre. Sí. Siempre cuando hablamos de Mario Vigil, siempre hablamos de esa magia cuando lanzaba, lanzaba sobre Ninguno sobre como él todo, ninguno. con, con habilidades acrobáticas. Y cuando agarraba la pelota con la mano limpia. Sí, Y nunca, hacía, nunca necesitó guantes. como hizo, de hecho, como hizo en la final entre los Leones del Caracas contra las Águilas de Zulia con Rubén Amaro, Sí, que lanzó esa jugada icónica, así es. la cual hasta hoy en día, bueno, uno siempre que la ve siempre se emociona porque, wow, qué Así bonito es, es. cara. ¿No? Y el mundo del coleccionismo, cómo ha ido avanzando, y el coleccionismo no es lo mismo hace 20 años atrás, no es lo No, mismo no hace es. 30 años atrás, siempre va modernizándose y con la modernización va adquiriendo uno más información, mucha más facilidad y aparte más piezas, muchas más Claro, piezas hoy claro. en día, porque por ejemplo, como hace 30 años atrás cuando estábamos hablando de Sí. cómo iniciaron los jugadores en la MLB, eran 2, 3 barajitas, tú ahora ves por lo menos en Claro. los primeros años 30 barajitas un jugador, por lo menos hoy en día, y Sí, apenas su primer año. sí. No, antes, incluso yendo más atrás, Moisés, antes solo estaba Tops y, por ejemplo, de Don Luis Aparicio, en sus primeros años tú podías buscar una o dos cartas, que era la Tops y la Bowman. Exacto. No había más nada, ¿me entiendes? O sea, por muchos años el pelotero venezolano de antaño tuvo una carta por año. Ahorita tú quieres buscar, por ejemplo, un Ronald Acuña y tienes No hay 40, miles, 50, 100 cartas miles. en la misma edición. Esta carta también tiene mucha historia. Es una Bowman 2012, no, 2007. Una Bowman 2007. No. En el año 2008 yo tuve la oportunidad de venir aquí a Cleveland, una invitación de Víctor Martínez, quien es mi amigo Oh, personal y leyenda con los Caribes Anzuati y con los Tigres de Detroit. el de los bateadores más inteligentes que ha parido nuestro país. A las dos manos, además. Y bueno, Aparte, sí. Y Catcher. sí, yo recibí una invitación para venir aquí a Cleveland y ese año los indios tenían varios venezolanos. Estaba Asdrúbal Cabrera, estaba Juan Rincón, Eduardo Mujica, Víctor, sí, varios. Entonces en aquel entonces, yo coleccionista, eh, me acerco al locker de Asdrúbal Cabrera y él saca una brajita, porque Víctor le dice que yo era coleccionista, saca una brajita y me dice, ¿para quién quieres que te la ponga? Y yo le dije, para Franco. Y él me dice, ¿tú te llamas Franco? No, Franco se llama mi hijo. Franco, mi hijo, tenía un año, está recién nacido aquí. Wow, Entonces yo esta brajita la pedí para Franco. ¿Entiendes? claro. Hoy en día, Asdrúbal, gran amigo personal. Franco, mi hijo, es buen amigo de su hijo, Meyer. Nuestras esposas comparten. Entonces, fíjate de dónde va, o sea, del comienzo de una barajita a dónde puede La historia llevarte la y historia, todo, y sí. una bonita amistad. Y él me dijo, ¿tú te llamas Franco? Le dije, no, y ese es para mi hijo. ¿Y tú la estás pidiendo para tu hijo? Y yo, sí. Le dije, coño, para llevársela. Tenía un año, ¿qué vas a ver el hijo mío? Y aquí está la Y barajita, ahí mira. también, wow. Para Te digo hablando Franco. de historias, ¿no? De las que, como digo, cada una tiene un cuento. Sí, no, de verdad y aparte, algo que tiene el coleccionismo y es muy bonito, y aparte del valor que por lo menos a veces cuesta porque bueno, siempre hay barajitas que a veces cuesta uno más que otro y el nivel de dificultad también es complicado, pero más allá del coleccionismo, más allá del valor económico, disculpe, el valor sentimental que tiene el coleccionismo Correcto. en nuestras vidas, por lo menos en el caso de Luis, ¿cómo puede contarnos cómo vive el sentimiento del coleccionismo y más del valor económico, el valor emocional? Sí. Mira, a mí mucha gente, claro, cuando la gente habla de coleccionismo, siempre quiere decantarse por lo que valen tus piezas. Si tú me preguntas a mí, ¿cuánto vale? Yo, por supuesto, tengo idea y tengo un escenario de cuánto puede costar una pieza, Claro, pero yo nunca me he enfocado en eso. Yo claro, nunca me he enfocado en eso. Primero que eh, yo no transo piezas coleccionables. Todo lo que tú ves aquí ha sido parte de mi recolección a través de los años. claro. Con esto quiero decir que no vendo, respeto mucho a quien lo hace, porque es un Claro, sí, sí, negocio. exacto. Porque es un Es una negocio. industria. Yo muchas de las piezas que tengo aquí las he conseguido a través de gente que se dedica a buscar piezas y autógrafos para vender, cosas que yo respeto, pero es algo que yo no hago. Claro, Entonces, con esto te digo que toda mi colección tiene solo valor sentimental. exactamente. Ya está. Sí, Coño, que ese artículo, esa firma del patón vale tanto. Para el que la quiera vender.
Claro. Pero no, Yo no, no. no hay caso. ¿Entiendes? Claro, sí, sí. Mira, coño, esa firma de Miguel puede costar tanto al que la venda, Claro. porque yo no la vendo. Bueno, para ¿Me uno, entiendes? para uno es un valor sentimental y de cariño que uno lleva adquiriendo una pieza. Y aparte de todo, cuando uno va adquiriendo y teniendo piezas y cambiando y toda esa historia que hemos venido Sí, conversando hoy en sí, día, cuando uno ve algo así lleno y dice, wow, qué bonito. sí. Y qué Yo te bonito digo, es todo es preservar. valor sentimental. Todo igual, ¿sabes? Todo es valor sentimental porque forma parte de mi colección y de la historia que yo he ido acumulando, como te iba diciendo. Yo quería acumularte, o sea, te quería mostrar varias barajitas porque todas tienen un cuento. Claro, una historia. Y yo me di cuenta, Moisés, que además de coleccionar barajitas y autógrafos, tengo 30 años coleccionando cuentos. Porque Sí, cada vez que tú le pasas una barajita a uno de estos peloteros, ellos dicen algo. sí, siempre hay una historia detrás. Entonces tú recoges esa historia. Mira, para de Víctor, esta barajita tiene un cuento muy bueno porque yo se la pasé a Víctor y no es por el valor que tenga porque es una barajita, digamos, común, pero una Claro, barajita muy bonita. claro. Cuando se la pasé, yo le digo, paisa, haceme un favor, regálame una firmita aquí, pero firmala derechita, coño, no te vayas a salir, no te rayes la cara y no le pongas los dedos. Me dijo, no joda, firmala tú, me dijo. Sí, porque lo que pasa es que, por lo menos para. Entonces, ¿cómo? No, o sea, tiene mucha presión, me dijo, fírmelo usted. Me dijo, no, chicos, no es presión. Es que, coño, si estamos aquí sentaditos, lo Claro, puedes para hacer que con quede lo mejor cuidadito y posible. tal, porque es lo que te decía del momento, la oportunidad. Yo tuve esta oportunidad, yo tuve esta barajita por años y no se la pasé sino hasta que estábamos tranquilitos, Momento indicado. donde yo pudiera conseguir una firma como la conseguí. Wow, sí, no, perfecta. Y ¿Entiendes? quedó. Pero cuando le digo, coño, no le ponga los Inició. dedos, no te vaya a rayar la cara, no joda, fírmela usted, me dijo. Entonces Sí. es un poco, tú sabes, la historia. Es que por lo menos lo que sucede, rescatando eso que dice Luis, de cuando a veces uno espera el momento indicado para poder conseguir un autógrafo, es que uno lo que busca es que quede lo mejor posible Ajá. para la eternidad y para que todo el mundo cuando venga a verla, o por ejemplo cuando se le haya mostrado a un familiar o a algún coleccionista que venga, wow, mira esta pieza qué bonita quedó. Porque por lo menos dentro del coleccionismo siempre hay muchas cosas, muchos factores que influyen en una pieza. Correcto. En nuestro caso es el valor sentimental porque nosotros coleccionamos y nosotros no vendemos esto. Esto es nuestro hobby, Correcto. nuestro pasatiempo y algo que nos hace vivir el béisbol. Y somos parte, por ejemplo, La pasión. de la pasión y de la industria del deporte, porque por lo menos la industria del deporte es una industria muy abierta. Está management, marketing, béisbol, operaciones de béisbol, jugadores. Y hoy en día también hay tecnología hacia el deporte, cosa que no existía antes. Y nosotros Los formamos parte. departamentos de analítica. Aparte, y nosotros formamos parte del mundo del coleccionismo y queremos como preservar la historia Claro. lo mejor que se pueda para la historia. Wow. Y una pieza muy bonita, Vito Martínez. De hecho, yo lo tuve, bueno, para comentar una anécdota, yo hace años lo conocí en la gala de Miguel Cabrera cuando vino aquí a Claro. Miami en el 2022. Y yo le dije, ¿me pudiese firmar esta pelota, por favor? Y me la firmó y le puse inscripción y todo. Y le dije, Vito, gracias, usted es una leyenda. Y me dijo, ¿de verdad? Como, bueno, y dije, sí, claro, con Caribe y con Cleveland y con Detroit, dije yo. Y ese fue un momento muy bonito. Víctor, además de haber sido uno de los mejores peloteros que ha dado nuestro país, es tremenda persona. Sí. Y mira, bueno, me pediste que tú sabes que revisar algunas piezas. Tengo esta pieza que también es muy curiosa. Y es de alguien que también aprecio mucho, no solo por su capacidad en el terreno de juego, sino por su calidad humana. Y esta es la primera carta profesional, es una carta Liga Menor de Salvador Pérez. En la Wow, Appalachian el League. Salvi, uno de los mejores. Y de mi ciudad, Valencia. Valencia, Salón de la Fama, para que sepan. Salón de la Fama, totalmente. El Salvi. Wow. Ese es Appalachian, 2008. 2008 en la Appalachian. Ese fue el primer año de Salvador aquí. Wow. O sea, esa es su primera tarjeta profesional. De hecho, fue muy cómico por la anécdota que cuando se la pasa me dice, uy, yo estaba como flaco aquí. Wow. y esa fue la Appalachian League del 2008. Wow, La carta es 2008. Probablemente tenga números del 2007. Bueno, el año anterior. Sí, acuérdate que la carta sale un año siguiente. Pues su primer año creo que fue la 2007 que estuvo con los Royals de la Arizona League. Y esta fue la foto y tuve el privilegio de que me la Muy pudiera bonita pieza. firmar. Y una historia detrás. Claro, lo que te digo. Historia, pues, recuerdos. Y así como esto, que es una pequeña muestra, Moisés, bueno, imagínate, pudiéramos estar aquí 3 días. Sí, totalmente, porque esto es algo tan interesante y es un mundo muy bonito.
Y por lo menos en tu caso, ¿cómo ha cambiado el coleccionismo en la vida de Luis Trabuco? ¿Cómo todos estos años han llevado, cómo ha sido ese cambio de vida? Porque esto es algo tan bonito que siempre cambia. Sí, mira, en mi caso, yo siempre, así como con mi vida, he querido llevar el coleccionismo, mi colección hacia adelante. Entonces, bueno, ¿cómo cambia? Cambia porque te vas expandiendo. Inicialmente teníamos solo barajitas. Claro, Entonces ahora tengo 80 bates. claro. He podido recoger, tú sabes, Game News memorable como zapatos. Le meto un poquito a los bobbleheads. También hago fotos, De todo un poco. hago jersey, index card, fichas de autógrafos. Porque mi colección es de autógrafos de venezolanos. ¿Entiendes? Que bueno, que como te dije al principio, la llevé a la First Car, pero también tengo autógrafos en otras piezas de peloteros venezolanos, en index, en bobbleheads, en zapatos, en fotos, en jersey. Entonces, así ha ido cambiando mi colección. Lo que sí decidí fue mantenerme siempre en pelota venezolana. Claro, los Porque, venezolanos sí, debutantes. porque esa es la Claro, querencia, pues, esa es sí. la tierra. Entonces me mantengo coleccionando peloteros venezolanos. No te digo que no tengo un par de cositas de otros Claro, de otros peloteros. jugadores. Tengo un par de autógrafos de Pujols, Claro. un par de autógrafos de Jeter. Porque Puro, coño, porque hay que tenerlos. Un puro hoy de la fama. par de autógrafos de Ken Griffey. Puro Hall de la Fama. Pero ya son peloteros que, bueno, por alguna razón yo digo, bueno, voy a añadir esta pieza a mi colección por algún significado, por lo que hizo Jeter, por lo que hizo el Junior, o por lo que hizo Pujol como latino, hispano también. Claro. Entonces, pero me mantengo en pelota venezolana, pero sí me he ido moviendo hacia eso. Y lo que hago ahora es que soy un pelo más selectivo para la búsqueda de las piezas, ya buscando complementar. Por ejemplo, ya tú comienzas a querer hacer los upgrade de la colección. Bueno, tengo una firma del patón. Bueno, entonces voy a buscar, tú sabes, una foto y una pelota. Entonces de Vitico tengo barajita, foto, index y pelota. Entonces después meto una revista. ¿Sabes? Claro. Voy robusteciendo la colección, esa mini colección de cada pelotero. Por ejemplo, en este caso, las del señor David, tengo fotos, tengo revistas. Es un sport gráfico del 60 y pico. Wow, una tremenda pieza. Entonces, bueno, una latica, un bobblehead, la pelota de la Serie Mundial. Entonces vas Claro, robusteciendo no. cada uno de los peloteros. De Marco Escútaro, de Víctor, de Asdrúbal, de Salvador, tengo, de José Altuve. Entonces voy haciendo No. fotos, pelota, barajita, bobblehead, los que No. tienen bobblehead. Después entonces vas añadiendo cosas como por ejemplo, hace poco Salvador me regaló un par de guantines Game News de su último juego este año. Entonces tienes un parcito de guantines, Víctor me dio unos zapatos, Marco No. me dio, tú sabes, un jersey. Entonces ya vas robusteciendo Claro. y mantengo mi colección principal, pero voy robusteciendo estos peloteros, mis peloteros favoritos. Tengo Claro. dos lados, tengo los pioneros, que son los primeros 10 venezolanos en Grandes Ligas y algunos con otro nivel de dificultad interesante, como César Gutiérrez, Aurelio, y tengo entonces mis favoritos. Está Luis Aparicio, Omar Vizquel, Concepción. Concepción, Oh, sí. Guillén, está Asdrúbal, está Salvador, está José Altuve, Galarraga, el Come Dulce. Claro, Ya que claro. al lado tengo a Luis Ojo y a Robert Pérez, a Claro. Miguel, por supuesto, Ronald Acuña, Marco Escútaro, Víctor Martínez. Entonces, esos son. Claro. Entonces ya comencé a hacer mini colecciones de esos De esos peloteros en jugadores. particular. Claro. Sí, Para ir teniendo como tú comentabas, robusteciendo cada, claro. cada, Y cada videojuego. concentrándote también, porque si no te vuelves a regar. En lo que te descuidas, te riegas otra vez, porque hay Sí, no. muchas cosas para. Sí, el abanico de opciones para uno poder comprar algo es muy grande. Es Y es como tú dices, grande. hay que como tener, oye, por lo menos mi main colección principal es venezolanos en Grandes Ligas. Ujú. Pero entre los venezolanos debutantes en Grandes Ligas, voy a tener 8 o un top 10 de mis jugadores favoritos y de jugadores pioneros. Y esto los voy a ir fortaleciendo Es su colección exactamente lo para que yo poder hice. lograr. Es exactamente lo que yo he estado haciendo. Ujú. Claro. Y por lo menos, Luis, para también las personas que no forman parte del coleccionismo y que tienen una idea como general, pero no una idea tan avanzada, por lo menos si pudiese conversar sobre los index cards, Ujú. sobre esas piezas, cómo son Claro, los index cards fue algo que yo conocí ya una vez adentro de este lío. Y tiene que ver con autógrafos, no necesariamente
en barajitas o en piezas como pelotas o fotos, sino en fichas de papel. Claro. Me di cuenta eso lo descubrí más que todo aquí en Estados Unidos, que es una forma de hace muchos años de que la gente coleccionaba autógrafos. Entonces me fui adentrando en esas también y, por ejemplo, tengo firmas, por ejemplo, como de Látigo Chávez, de Gonzalo Márquez, que no tengo firmas ni en pelota, ni en foto, ni en barajita, los tengo en index. Claro. Es una opción para poder lograr un autógrafo de un jugador. Claro, por ejemplo, de Gonzalo Márquez y de Látigo Chávez, tengo autógrafos solo en index card, que te la puedo mostrar acá, por ejemplo, esta es la del Látigo Chávez. Wow. Isaías Chávez. Néstor Chávez. Néstor Chávez, Néstor Isaías Chávez. Y aquí está el index de Gonzalo Márquez. Wow. No, pieza súper, súper interesante. ¿Eh? Y que algo que por lo menos veo del index card, a diferencia por lo menos de las barajitas, es que por lo menos el index, el autógrafo se ve más limpio. Cuando quiero decir más limpio, es que no hay nada que lo tape. Por ejemplo, como en el caso de una barajita, las barajitas también son muy bonitas, pero por lo menos las barajitas tienen un fondo, tienen algo, pero esto no, esto simplemente es el autógrafo vivo. Totalmente de acuerdo. Fíjate, por ejemplo, este es César Gutiérrez. Wow. Un autógrafo, como tú lo acabas de definir, limpio. Nítido. Nítido. Eso no hay forma de que se riegue ni nada. Y como es una hojita blanca, no se riega ni nada. Simplemente va a preservar. Claro, siempre y cuando lo hagas, tú sabes, que el pelotero pueda firmar en calma y haga el autógrafo su mejor trazo. Esta pieza es muy importante para mí porque además de que de quién la firma, que en este caso es el señor David Concepción, es un index card que es grado 10, o sea que esta es la firma del señor David óptima. Exacto. En pocas palabras, esta barajita, esta es la mejor firma que pueden conseguir de David Concepción, porque ya luego de ahí uno ya ve diferente. Esa es la firma modelo. Exacto. ¿Entiendes? PSA, que es Professional Sport Authenticator, tiene lo que ellos llaman el ADN de la firma, donde tienen puntos vitales de comparación. Entonces ellos básicamente comparan el autógrafo que tú estás enviando con lo que para ellos es la firma perfecta. Y de allí viene la calificación. En este caso es grado 10 del señor David. ¿Entiendes? Tengo una de Enzo Hernández. Esta de Aurelio Monteagudo es 9, grado 9. Claro, pero también casi perfecta. Aurelio Monteagudo es una de las firmas complicadas también. Es una firma bien complicada de conseguir. Porque por lo menos algo que, para también comentar a todos los oyentes, lo que comentaba Luis, por lo menos del trabajo de PSA y de PCA, es que ellos lo que hacen es, como decía Luis, de que ellos buscan la firma que ellos tienen en su archivo y la comparan con eso, porque normalmente nosotros vemos un autógrafo y se ve que no todos los trazos están hechos, pero siempre mediante lupas y mediante máquinas que ellos... Procesos tipo forense, entiendo que es una vaina... Forense, que ellos ven bien, ellos ven dónde se afincó más, dónde se soltó el lápiz, y de allí van comparando, por lo menos toda persona tiene una firma, un autógrafo. No, y si hay fallos en el trazo, ¿sabes qué pasa mucho? Que hay que estar seguro al momento. Yo me aseguro mucho de que el lapicero no te vaya a dejar pie. También, porque no puede pasar. Porque a veces preparar las barajitas, la superficie de las barajitas es importante también a veces prepararlas, las glossy sobre todo. Las barajitas que son muy brillantes, donde el Sharpie se pueda mantener húmedo y después, tú sabes, se corra la tinta. Entonces, tú sabes, esas son cosas que tú vas aprendiendo a lo largo del tiempo, poco a poco. Sí, claro. Porque esto como no, es algo de paciencia y algo que uno se va empapando de mucho conocimiento a cómo va pasando el tiempo. Porque también, poco a poco. Como todo, bueno, para llegar a tener algo muy bonito, algo muy grande, siempre va a haber un momento donde uno entregó una firma y el bolígrafo falló. Claro. O la firma falló. Y es algo, pero siempre queda como una experiencia para luego no tratar de que no vuelva a suceder. La experiencia y el guayabo. El guayabo, porque también... Sí. Y por lo menos ya bueno, todo este amplio camino muy bonito de haber llegado a algo así tan bonito, ¿cuál es por lo menos el próximo autógrafo, la próxima meta para Luis Trabuco conseguir, ya sea de un jugador pionero, un jugador que ya haya jugado, un jugador que venga en camino, que ya esté por debutar? ¿Cuál es por lo menos sería el siguiente o los siguientes autógrafos o piezas que le gustaría conseguir a Luis Trabuco en un futuro? Hay varias, Moisés, hay varias. Por ejemplo, no tengo firma del Patrón Carrasquel en pelota.
ni de Patón, ni de Chucho, ni de Ramón Monzán. Creo que César Tobar también me falta. Y volvemos a lo mismo. Las he visto, pero no es una pieza que yo diga, coño, ¿sabes? Que pase el switch y digo, que te esta atrape. es. Sí, exacto, esta es. En algunas ocasiones, por la dificultad de las piezas, a veces le tiro a una pieza de ese tipo para tenerla y después buscar mejorarla. Con el cuento de mejorarla, pues terminas acumulando, porque si compro la que está mejor, no salgo de la que compré al principio tampoco, simplemente la tengo. Entonces, sí, un autógrafo en pelota de béisbol del Patón, de César Tobar. Me gustaría añadir a mi colección un bate Game Muse firmado de Vitico Davalillo. Bueno, el Rey de G. Sí. ¿Qué más te pudiera decir? Hay alguna, estoy buscando más adelante que José Altuve me firme. Yo siempre a los peloteros que han participado en Serie Mundial, compro la pelota con el logo de la Serie Mundial que participaron. Claro. Y me la firma. Entonces, bueno, por ejemplo, tengo pelotas de Serie Mundial firmadas por Manitrillo, por David Concepción, por Asdrúbal, por Salvador, por Marco, en las series mundiales que participaron. Claro. Me falta un autógrafo en pelota de Serie Mundial en las que participó José. Claro. Entonces, claro, como te digo, hay varios pendienticos ahí, pero uno los va Claro, resolviendo. Y eso es lo bonito de esto, que siempre hay algo algo. para buscar. Entonces, cuando lo consigues, inmediatamente quieres ir hacia el próximo objetivo. Claro, sí, porque eso es algo súper bonito de este mundo, que siempre hay algo que buscar, siempre hay algo... Y aparte, bueno, siempre todos los temas van llevando a lo mismo, que siempre la tecnología siempre va haciendo que surjan nuevas piezas, y por lo menos en el caso, como por lo menos nos comentas, de la pelota de la Serie Mundial. Antes no, era la misma pelota para toda la temporada, Claro. Serie Mundial, todo era lo mismo. Ahora existen diferentes tipos de pelotas, MLB regular, juego de estrellas, postemporada, Home Run Derby. Home Run Derby, Serie Exacto. Mundial. Y Serie Mundial, Wow. Serie Campeonato, Sprint Todo. Training. Cada Sprint Training tiene un sello distinto. Entonces, si tú quisieras poderte, por ejemplo, yo hace poco estoy trabajando en el proyecto de buscar por ejemplo, en el caso de Miguel, de buscar autografiar las pelotas de todos los juegos de estrellas que participó. ¿Cuántos juegos participó Miguel? 12. 12. Sí. Entonces, conseguir las 12 pelotas con cada sello de juego de estrella y que Miguel me las pueda firmar. Entonces, ya empiezas tú a trabajar en proyectos en específico. Claro, sí, de limitar la colección. Exacto, entonces voy a tratar de, tú sabes, tener esto en la colección. Entonces ya tú empiezas a ponerte creativo porque ya tú sabes, como te digo, tú vas a ir buscando robustecer el pelotero, la colección de pelotero que tú quieras. Claro, sí, no, y eso es algo súper chévere. Por lo menos en el caso de Miguel, su primer juego de estrella fue en 2004 y el último fue en el 2022. Sí. Entre todo ese interín de juego hay muchas pelotas de juego de estrella y es una colección súper bonita. Aparte que también participó en 2 series mundiales, una en la que quedó campeón en el 2003 con los Marlins, aquel equipo muy bueno, y bueno, también en el 2012 que se enfrentaron ante los Gigantes de San Francisco. Bueno, desafortunadamente no pudieron alzarse con el título, pero fue una serie mundial muy buena, en la cual, bueno, triple corona. Fue un hecho que ese año quedó marcado. Para mí, una de las mejores, una de las series mundiales colectivamente, que hubo mucha presencia venezolana y aparte, muchos récords. Esa postemporada la mató mi paisano Marco Escuta. Marco Escuta, ¿verdad? Sí, creo que fue la serie de campeonatos. Más valioso la serie de campeonatos, pero la serie mundial MVP, también la mató. No, leyenda. Yo me acuerdo que veía el programa ya en televisión creo que Meridiano, creo que era que pasaba el programa, y me acuerdo, llegaba la hora, no. Sí. Tremenda postemporada tuvo Pablo Sandoval ese año también. Pablo Sandoval también estuvo. No sé si ese fue el año que él tiró el récord de los 3 honrones. Creo que sí. Creo que fue en el 2012, ¿verdad? Estuvo al mando de Bruce Bochy. Claro. Para mí un seguro Hall de la Fama. Sí. 3 campeonatos en 6 años. Bueno, tenían un equipazo también. No, ese equipo estaba Crawford, Jensen Kuhn, Pozzi, Marco, Pablo. Sí, no, un equipo. Por el lado de Detroit, Miguel, Fieder, Víctor, Víctor, estaba Maglio. Y estaba, Maglio estaba con ella.
Creo que sí, Magro estuvo Ya, en una de Malo eso. estaba aquí. También estuvo Verlander. Cuando Verlander. lanzaba Verlander, un, eso era Ese año un... no estaba, sí, Verlander, sí, correcto. Estaba, Sí, sí. estaba Verlander con los Tigres. Clase serie, clase serie. Lanzaba, la era de Verlander era también bajita, era uno y algo. Era muy, muy, muy. Sí, 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 sí. Estuvo muy bueno. Y por lo menos, Luis, ¿cómo te miras de aquí a 10 años? ¿Cómo miras la colección, las barajitas de Luis de aquí a 10 años? Bueno, a mí me gustaría seguirla creciendo. Me gustaría seguir, con el favor de Dios y la Virgen, seguir, como te digo, fortaleciendo y expandiendo. He ido añadiendo peloteros nuevos. Por Claro. ejemplo, estoy coleccionando cosas de Ronald Acuña, fenómeno, 40-70. No, duro. Estoy coleccionando cosas de Andrés Jiménez, primer y único guante de platino de los nuestros. Entonces, a medida que vayan, estoy coleccionando cosas de Luis Arraez. La regadera. Ya, sí, ya estoy, tú sabes, metiéndome en la guardia más nueva. Tengo cosas de Claro. Eugenio. Entonces, la única manera de mantener esto en el tiempo es de ir renovando. ¿Y cómo renovamos las conexiones o cómo actualizamos las colecciones? A través de los peloteros que van llegando nuevos Claro. y que van renovando nuestra camada en Grandes Ligas. Claro. Tú ves muchas cosas aquí de los pioneros, pero también cosas de peloteros de mi guardia. Víctor, Marco, Asdrúbal son más o menos contemporáneos en edad conmigo. Asdrúbal es un poco menor, pero era de la época, tú sabes, de la camada anterior. Claro. Igual que Miguel y todos ellos. Ya esta camada nueva ya estoy coleccionado. Entonces de aquí a 10 años creo que puedo ir creciendo, o voy a ir creciendo hacia los peloteros que actualicen nuestra camada de representantes en Claro. Grandes Ligas. ¿No? Y con la bendición de Dios eso va a seguir Amén. cada día más, van a seguir debutando jugadores y que van a seguir dejando el nombre de Venezuela alto, porque todo es como por eras. Claro. Siempre estuvo primero la era de Patón, Chucho, Ujú, Pompeyo. ujú. Después hubieron otras eras, Luis Aparicio, Claro. Ozzy, Ujú. Luis Ojo, Ujú. también por lo menos después vino el Come Dulce, Mario, Carlos Guillén, El jugadores, gato. el Gato, Ujú. después Toro Sombrano, Miguel Cabrera, Ujú, ujú. Altuve, y ahorita bueno, ya tenemos a Andrés Ya Jiménez, tenemos a la exacto. Regadera, Geno, que por lo menos anoche batió un gran slam Ujú. para llevar a los marineros. Ujú. Cosas impresionantes, Sí, que sí, están sí, haciendo, sí. son Lo que cosas ellos. impresionantes. Sí. Esa es la nueva camada. Ya, nueva camada. Entonces, ¿cómo podemos? Claro, eso no nos aleja de seguir consiguiendo cosas de Claro, nuestros peloteros antiguos, ¿no? Pero nos mantiene activos en la nueva búsqueda. claro, siempre buscando algo nuevo Claro. Y por lo menos, Luis, ¿qué consejo le darías a un, por lo menos, que sé que muchas personas nos verán, algún coleccionista que nos esté viendo que quiere empezar? ¿Qué le dirías, por lo menos, Luis Trauco, qué consejo le darías luego de más de 20 años de experiencia en este mundo? Mira, Moisés, mi consejo sería que si van a comenzar a coleccionar y decidieron arrancar hoy, digamos, Exacto, arranquen con algo definido. claro, Para evitar lo que te comenté que me pasó a mí, tener 50, 100, 200 barajitas de 30 peloteros. claro, Para evitar lo que nosotros llamamos regarse. ¿Entiendes? No regarse. claro, Mi consejo sería, bueno, decidiste coleccionar, coño, entonces voy a coleccionar esto. Miguel Cabrera. Voy a coleccionar Ronald Acuña. Voy a coleccionar venezolanos en juegos de estrella. Voy a coleccionar, y lo voy a coleccionar en barajitas. O voy a coleccionar fotos 8x10 autografiadas. ¿Entiendes? Que te definas antes. O sea, no cometas el error que yo cometí, que muchos hemos cometido, de irnos definiendo como coleccionistas a lo largo del proceso. Porque en esa definición pierdes tiempo, sí, totalmente. pasan muchas piezas por enfrente de ti que no tienes la conciencia de lo que significan. Inviertes dinero innecesario porque esto no es gratis, esto cuesta Aparte, sí, plata. sí, Entonces, coño, ¿para qué me puse yo a comprar, tú sabes, esto tal si ahora me está faltando lo? Entonces tienes que salir, tú sabes, a querer transar eso o cambiarlo, o venderlo para recuperar los fondos para dedicarte. Entonces, defínete primero. sí, exacto. ¿Qué quieres coleccionar? ¿Qué Claro, vas a coleccionar?
Y a partir de ahí entonces comienza a investigar. Exacto. Muy importante, siempre investigar porque la información es poder. Y más en Correcto. este mundo que... Entonces, mira, voy a comenzar por aquí. Yo quiero coleccionar Osvaldo Guillén. Ok, voy a comenzar por las barajitas. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ¿cómo comienzas? Comienzas cronológicamente. ¿Por qué? Porque teóricamente las barajitas mientras más viejas son, más difíciles de conseguir y más costosas se hacen. Entonces, bueno, voy a coleccionar, como te dije, en ejemplo, Osvaldo Guillén. Entonces, bueno, voy a buscar las primeras ligas menores de Osvaldo. Después, sus cartas de novato y de primeros años. Y venirte hacia la actualidad. Ya alcanzaste lo que querías en cartas. Bueno, ¿hacia dónde te quieres mover? Bueno, entonces puedes moverte hacia un bate, hacia un jersey, hacia Game Use Memorabilia. Dependiendo de por dónde tú te quieras mover, te defines. Entonces, ese sería mi consejo. Coño, antes de comenzar, define qué es lo que quieres hacer como coleccionista. Claro. Y por ejemplo, viendo toda esta colección, si toda esta colección pudiera hablar, ¿qué diría esta colección de Luis Trabuco como coleccionista? Coño, que soy un hombre paciente para la colección, Claro. que me he mantenido muy consistente, pero que sobre todo amo el juego y el hobby. Claro. Que como coleccionista, yo, tú sabes, me defino como alguien que utiliza el hobby para poder compartir. Claro. Compartir lo que tú quieras, una tertulia de pelota, una barajita, un cuento, una experiencia. Yo creo que la colección diría que lo he hecho y lo seguiré haciendo siempre de buena fe Claro. y por amor al juego. Claro. Lo más importante, siempre hacerlo con entrega y con pasión. Y bueno, este programa ha sido, muchas gracias a ti, Luis. No, chico, gracias a ti Quiero por darte las gracias invitarme. por No, habernos permitido venir aquí. Y esto, bueno, esto no es más, esto es más que pieza, esto es historia y esto es amor por el béisbol y amor por este hobby tan bonito. Y este ha sido el programa. Gracias a todos con Luis Trabuco, coleccionista piso M24. muchas Luis. gracias. Antes de que nos vayamos, Moy, tengo algo para ti. Yo sé que tú eres apasionado coleccionista de Miguel Cabrera. Tengo esto. Wow, gracias. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ir al último juego de Miguel Cabrera como pelotero activo. Y esto era algo que nos daban en la puerta para hacer una especie de cosa en la grada que después se vio desde afuera. Yo guardé la mía, está en perfecto estado, pero yo te aseguro que esta se va a ver más bonita en su vitrina que en la mía. Oye, muchas gracias, hermano, te lo agradezco mucho. Y esto, Con mucho cariño. y esto lo pondremos en la vitrina de mi colección también, bueno, de Miguel, un gran jugador y de buen aprecio. Y bueno, también gracias a cuando Miguel aquí pude tener más contacto con él. Claro, es algo, claro. wow. Muchas gracias por la invitación, gracias hermano. a ti, gracias. Y bueno, manténganse conectados y sigan apreciando todo este bonito hobby del coleccionismo.